medicamentos. El Dr. Ruiz es un líder internacionalmente reconocido en enfermedades de los cerdos, profesor, consultor internacional, creador y director del Laboratorio de Diagnóstico Porcino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, Chile. Es médico veterinario titulado de la Universidad de Concepción en Chile y tiene un doctorado PhD de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Dr. Ruiz, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar quiero agradecer a Colombia por la preferencia de haberme invitado y confiar en que para traer algo de público a las 8 de la mañana. Debido a todo el bullying de ayer, ya les pasaron los equipos de traducción. Yo soy chileno, así que los pueden usar para que puedan entender colombiano. Bueno, la verdad que a mí me han pedido, ¿no es cierto?, que hable sobre las buenas prácticas de los medicamentos en veterinaria, o específicamente en cerdo, que es a lo que yo me dedico. Y deberíamos preguntarnos por qué tenemos que hablar de buenas prácticas. ¿De dónde viene todo esto? Imágenes como estas no son ajenas a nadie de nosotros. La verdad es que en las últimas décadas el público constantemente muestra una gran preocupación por que puedan adquirir alguna enfermedad ya, por medio de los alimentos que han sido tratados con antibióticos, y que ellas no puedan tratarlos por la resistencia que se trae. Esto es algo por lo que no vamos a analizar o discutir si es correcto o no, porque a lo mejor algo de razón hay, de hecho algo de razón hay, pero la resistencia antibiótica no solo se debe a los antibióticos. Y yo creo que, como alguien manifestaba ayer, no hay que luchar contra quien es nuestro objetivo, que es el público consumidor. Además, debemos tener conciencia de que también tiene cierta relevancia para los animales. Nos preocupa mucho, ¿no es cierto?, el uso de antibióticos de la forma correcta para que podamos asegurar la recuperación de los cuadros clínicos. Es indispensable, para eso usamos los medicamentos. Para prevenir la diseminación de patógenos, ¿ya?, para evitar resistencia y, por último, para obtener el resultado esperado. Todos nosotros usamos antibióticos o alguna droga en las granjas y lo hacemos con un fin, que los animales logren un óptimo de producción. No lo hacemos para gastar dinero, lo hacemos para ayudar a que las compañías farmacéuticas se desarrollen. Eso nos lleva a que debemos tener conciencia de que los medicamentos son una de las herramientas que tenemos para asegurar la sanidad de los animales. No es la única herramienta. Eso nos lleva a que debamos hacer un uso racional de los medicamentos. ¿Qué es un uso racional? El uso racional es aquel uso que le vamos a dar a los medicamentos en una dosis, una vía de administración, con una duración adecuada, de tal manera de lograr la mayor eficacia, la mejor tolerancia, reducir efectos adversos y reducir resistencia. Esa es la finalidad con la que deberíamos usar los medicamentos. Y vamos a ver que cometemos algunos errores en términos prácticos, ¿no es cierto?, lamentablemente en producción animal o en producción de cerdos, que es a lo que todos nos dedicamos. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar 9 puntos que yo considero relevantes, donde tendemos a cometer algunos errores. El primero de ellos tiene que ver con el uso de un antibiótico cuando sea necesario. Nosotros todos hacemos eso. Yo sé que aquí en Colombia sí, en Chile no siempre. Piensen si quieren las personas. Uno se resfría, me siento mal, ¿qué hace uno? Va a un estipendio de fármacos, ¿no es cierto?, a una farmacia de mi país, a una droguería de aquí, y compra un antibiótico. Y a lo mejor lo que teníamos era un problema viral, y los medicamentos que estamos usando no tienen ningún efecto. Por suerte en producción de cerdo no hacemos eso. En producción de cerdo usamos antibióticos solamente cuando es necesario. Todos sabemos que eso no es correcto. Usar el antibiótico apropiado. Eso nos lleva a que hagamos antibiograma. Vamos a conversar un ratito más algo sobre el diagnóstico y sobre las medidas que debiéramos tener para usar antibióticos. Pero no es llegar a usar un antibiótico. Montones de veces podemos usar un antibiótico inadecuado, aunque estemos frente a un cuadro bacteriano. ¿Ya? Debemos estar conscientes que
debiéramos hacer antimicrogramas de manera de poder usar el antibiótico correcto para el problema que tenemos. Si no le echamos la culpa al antibiótico, que no sirve. La dosis adecuada. Yo creo que en producción este es uno de nuestros grandes problemas. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en producción? Tenemos un cuadro febril, asumimos que es una bacteria, lo más probable es que lo sea, y usamos un antibiótico. Como son muchos animales, no vamos a pinchar, no vamos a poner el alimento. Hacemos un pulso, usamos una droga en forma permanente. Y calculamos en base a ppm, como si los animales enfermos comieran la misma cantidad que el animal sano. Como si los animales enfermos comieran, ni siquiera comen. Y rara vez calculamos los antibióticos en base a miligramos por kilo, que es como debiera ser. Para eso necesitamos saber exactamente cuánto están comiendo. Nosotros vamos a mencionar hacia el final de esta presentación que no debemos olvidarnos que estamos hablando de una población. Una población tiene en promedio ciertas características. Dicho eso, en relación con la dosis, en promedio consumen 1 kilo, 2 kilos, la cantidad que ustedes quieran. Pero hay un grupo de animales que consume más y un grupo de animales que consume menos. Por lo tanto, en términos generales, tendemos a subdosificar. Usar la vía adecuada. Me ha tocado ver casos en que un antibiótico está diseñado como premix, pero si se diluye en agua y funciona lo más bien. Eso no siempre es cierto. Por lo tanto, nosotros debemos usar los antibióticos en base a cómo fueron diseñados, ya sea para el alimento, para el agua e inyectado. Debemos dar la cantidad que corresponde por el tiempo apropiado. Eso en general en los países de Latinoamérica no es un problema, porque no damos pulsos. Bueno, sí, damos un solo pulso, desde que nacen hasta que llegan a la planta frenadora. El antibiótico es permanente. El problema es que cuando hacemos eso, no lo hacemos en la dosis adecuada, porque sale muy caro. Entonces, dosificamos por tiempos mucho más prolongados y por eso favorecemos a la resistencia. Debiéramos usar una droga de amplio espectro. ¿Ya? De nuevo, para eso necesitamos un antibiograma. Necesitamos el apoyo laboratorio. Debemos entender que en producción es un negocio que implica rentabilidad. Necesitamos siempre pensar en que cualquier medida que nosotros hagamos debe tener una rentabilidad. El uso de medicamentos también debe tener una rentabilidad. Si no obtenemos el beneficio que nosotros queremos, lo que estamos haciendo es gastar dinero de más. Por lo tanto, debemos usar el antibiótico que corresponde. El producto menos tóxico. Hay algunos fármacos que tienen una alta toxicidad, que producen falla hepática, que incluso pueden llevar a la muerte de los animales. Y esa toxicidad no tiene que ver con que la droga sea incorrecta, ¿ya? Tiene que ver muchas veces con la dosis, que usamos dosis que no corresponden. Y no hablemos si mezclamos productos, ¿no es cierto? Debemos evitar, ¿no es cierto?, el inducir resistencia. Y finalmente, el costo. El costo es algo que siempre debemos tener presente. Entonces, todos nosotros en producción usamos antibióticos. Yo creo que es muy difícil que dejemos de usar antibióticos. La cuestión es cómo los usamos. Que los usemos la droga que corresponde, con la vía que corresponde, en la concentración que corresponde. En mi experiencia, los principales errores son dosis, tendemos a subdosificar, tendemos a usar las drogas por un tiempo que no corresponde. Muchas veces usamos drogas que no corresponden. Queremos usar una droga que tenga un efecto sobre la membrana y la bacteria no tiene membrana. Ahora, hay algunas otras cosas que yo considero muy importantes y que no siempre estamos conscientes de estas. Homogenicidad, distribución del producto. Rara vez nos ponemos a pensar de que cuando usamos un producto, sobre todo aquí estamos hablando en el alimento, ¿no es cierto?, este queda bien homogéneo distribuido. Todos los animales
¿La droga está presente en la misma proporción en todo el alimento? ¿Cómo fue la distribución? ¿Tenemos realmente una buena mezcladora? ¿La cantidad ingerida es la correcta? Ya les comentaba, normalmente hacemos tratamiento cuando tenemos cuadros febriles. Los animales con fiebre comen menos. Muchas veces toman más agua. A veces ni siquiera toman agua. Entonces debemos estar conscientes en qué momento estamos usando el antimicrobiano. ¿Para qué lo estamos usando? Debemos estar conscientes que la cantidad ingerida debe ser la adecuada, si no la droga no va a funcionar. Y le vamos a echar la culpa a la droga. Biodisponibilidad. Tendemos a pensar de que porque usamos la concentración que correspondía al alimento o al agua, el animal realmente va a ingerir esa cantidad. Primer error. Segundo, aunque ingiriera la cantidad de alimento que le corresponde, ¿está realmente biodisponible? Yo me acuerdo hace muchos años, hace un par de años atrás, en una conferencia en Argentina, había un profesor de Estados Unidos que trabaja fuertemente en esto y hacía ver que en el alimento existen una serie de sustancias que tienden a capturar algunas drogas. Por lo tanto, a lo mejor lo que estamos usando está ahí, pero el animal no lo puede absorber, no está biodisponible. En el agua, ayer escuché que mencionaban la calidad del agua. Rara vez analizamos la calidad del agua. Resulta que la calidad del agua interfiere en la solubilidad del producto, aunque sea desarrollado para el agua, aunque tengamos una excelente droga. En una granja teníamos problemas importantes con APP. Hace un par de años atrás se dio el antibiótico que correspondía y no había ninguna solución. No había respuesta. De repente se dan cuenta al segundo día que cada vez hay menos presión de agua. El antibiótico iba al agua. Van a revisar los contenedores donde se hacía la mezcla y era una mezcla lechosa que parecía gelatina. Y la verdura se identificó con el antibiótico y no estaban tomando nada, ni siquiera ni agua. Entonces debemos tomar en cuenta la biodisponibilidad. Lo que nosotros esperamos con un tratamiento, ¿no es cierto?, es que este sea efectivo. Esperamos que tenga un tratamiento efectivo. Lo que queremos es bajar costos, queremos mejorar rendimiento, eso es lo que estamos haciendo. Queremos bajar mortalidad, queremos reducir la resistencia. Nosotros también queremos eso en producción, porque no queremos volver a tener que usar esa misma droga después, porque era buena, barata a lo mejor, fácil de administrar y ahora no funciona. Queremos tener acceso a nuevos mercados. Ustedes están empezando a exportar como país. Bueno, esta es la primera traba que usan los países, correcta o incorrectamente. Al margen de si tienen razón o no. Aquí no se trata de alegar contra tu comprador. Él tiene siempre la razón. Ayer nos enseñaban eso, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si tú me vas a vender a mí, yo voy a poner las condiciones. No importa si tengo razón, no importa si es cierto o no. Lo voy a usar incluso como medida proteccionista como país. Entonces, cuidado. Ya no puedo usar cualquier antibiótico. Porque montones de países están diciendo que tú no puedes usar esta droga porque la gente lo quiere. Mayor seguridad alimentaria. Justo o no, la población humana está muy preocupada con la resistencia. Y nos culpa a nosotros los que trabajamos en producción. Tenemos que tomar conciencia de eso, no luchar contra eso. Hay algunas cosas que yo considero relevantes cuando pensamos entonces en el uso de antimicrobianos. Para poder usar un antimicrobiano como corresponde, debemos tener un diagnóstico. Y eso no siempre es tan fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos laboratorios adecuados. No siempre están disponibles. Ustedes en este país tienen la ventaja de tener muy buenos laboratorios. Y trabajamos en algunos países vecinos a este y mandamos muestras a Colombia para que vean qué es lo que hay. Porque en esos países no pueden desarrollar. No son capaces los laboratorios de hacer diagnóstico. Por lo tanto, deben usar los laboratorios.
pero úsenlo como corresponde, ¿ya? No de forma incorrecta. Eso implica tener alguna idea general de cómo es la patogenia o qué estamos buscando. Los laboratorios son nuestros aliados, no son nuestros enemigos. Y a mí me da siempre la impresión de que los veterinarios en producción o la gente que trabaja en producción cree que los laboratorios de diagnóstico son los enemigos. Enviémosle con cualquier muestra a ver si adivina. Ellos les van a cobrar igual. Ustedes deciden cómo los quieren usar. ¿Los quieren usar como un aliado? ¿Quieren que les ayude? Pero si quieren que les ayude, tienen que entregar la información. Tienen que ser capaces de usarlo como corresponde. Tienen que guiar al laboratorio. El laboratorio no es un adivino. Tiene que haber una comunicación estrecha con él. Eso la verdad es que rara vez ocurre, porque en producción tendemos a encerrarnos, las empresas tienden a encerrarse. ¿Cómo le voy a decir yo lo que tengo? Hay que usar laboratorios de confianza, ¿ya? Que exista confidencialidad de resultados. Yo sí tengo que contarles lo que tengo, si no, no voy a sacar nada. Si no me van a aislar cualquier cosa, el libro de biología es fácil aislar cualquier cosa. La cuestión es si esa cualquier cosa que se aisló es relevante. Por eso es que la comunicación es fundamental. Debe haber en los laboratorios alguien que entienda de producción y que entienda de los problemas que existen, o alguien intermedio entre el laboratorio y la empresa. Pero si yo envío una muestra de una enteritis hemorrágica y el laboratorio me dice que es coli, alguien tiene que decir que ese diagnóstico está errado. Coli en un cerdo de engorda no produce enteritis hemorrágica. Hay que pedir apoyo a por histopatología y mostrar que ahí hay otra bacteria que el laboratorio no es capaz de aislar, porque no es fácil. Debemos estar conscientes que hay microorganismos que los laboratorios no van a poder aislar, porque son difíciles, porque no tienen la tecnología para hacerlo. ¿Ya? Si pensamos en la Lawsonia, conozco pocos laboratorios que son capaces de aislar la Lawsonia. Si piensan en el micoplasma, lo mismo. Entonces un resultado negativo, esas bacterias que yo sospecho, no es, entonces no lo trato. Deben comprender de que la comunicación con el laboratorio es algo fundamental. No es un enemigo. Deben usarlo como un aliado. La otra cosa que es muy importante es la muestra. Podemos tener muy buen laboratorio, muy buena comunicación y no enviar la muestra correcta. Un ejemplo, ¿no? Para Suiza, cuadro sistémico, y enviamos una muestra de pulmón, una tórula de pulmón, para que nos hagan un cultivo. Y encuentran hemófilos, dicen, aquí está el resultado. Los hemófilos en el pulmón no tiene nada normal. Lo vas a encontrar casi siempre. Y el problema no fue el laboratorio, el problema fue la muestra. Yo necesito que lo aíslen en forma sistémica, necesito que lo aíslen fuera del pulmón, no dentro del pulmón. De hecho, el pulmón nos está diciendo mucho. Pero eso implica, lamentablemente, conocer un poco de la patogenia. Yo soy profesor universitario y más de una vez me ha tocado que alumnos míos, o suerte la historia que les voy a contar, no había estudiado en la universidad, que profesionales a veces pidan cosas porque no saben. No tienen la menor idea de lo que están hablando. Si bien no fue microbiología, fue PCR, no se lo voy a contar porque me dijeron que aquí había pasado algo parecido. Yo hice mi doctorado trabajando con micoplasma, así que de micoplasma creo que algo sé. Y estuve involucrado en el desarrollo del PCR de la micoplasma en los años 90, a mediados de los 90. Un día me llama, estando yo en Chile, una profesional y me dice, doctor, les quiero avisar, porque a nosotros nos avisan cuando era antes, para estar preparados, para estarlas esperando. Y quiero avisar que estoy enviando unos sueros para que les haga PCR de micoplasma. ¿Ya? Interesante. ¿Y por qué quieren PCR de micoplasma? No, porque tengo muchos problemas respiratorios y estoy segura que es micoplasma. Seguro que es micoplasma. Y yo vi en la página web y dicen, usted sabe hacer PCR para micoplasma. Así que yo quiero PCR para micoplasma. Yo escuché y después de un rato dije, oye, pero este diagnóstico es caro. Hagámoslo de otra forma, ¿no? Ahorremos dinero. Esto vale como $30 por muestra. ¿Pero qué gastar tanta plata? No, doctor, si aquí hay que usar la tecnología.
PCR de mi papá. Y así tuvimos como media hora conversando, en la cual yo trataba de entender qué es lo que quería y por qué quería hacer PCR. Como al final no logré entender, o entendí que estaba errada la persona, dije, ok, empecé a decir, voy a ver qué se demora, hoy ya no tengo tiempo, voy a hacer la purificación del ADN mañana, te la voy a correr pasado mañana. O sea, quería hacer todo para decirle, no te puedo hacer el diagnóstico. Insistía. Entonces después como media hora le digo, bueno, te quiero avisar, eran 2 muestras que me debe $60. Pero ¿cómo, doctor? Si usted me está diciendo que no tenía tiempo. Es que son negativas. Pero ¿cómo, doctor, si usted me diga que las muestras? Es que mi programa nunca está en sangre. Por lo tanto, me debe $60. Me están pidiendo un diagnóstico para un patógeno en un tejido donde no se encuentra, o en una sustancia donde nunca está presente. El micoplasma nunca está en sangre. Bueno, en biología eso nunca es peligroso, porque en biología cualquier cosa puede ocurrir. En términos generales, no está en sangre. ¿Ya? Entonces, también es importante que la muestra sea tomada en forma correcta. Que sea conservada en forma correcta. Una muestra de intestino, porque tengo cuadros de diarrea, las tomo a primera hora, en eso llegó alguien, me fue a tomar un café, las dejé a todo sol, las envié al día siguiente porque se me olvidó, y después me encuentran postillo se pego, me encuentran el poli, y yo me desespero porque creo que tengo un cuadro de postillo maternidad. Y a lo mejor lo que estoy aislando es simplemente un secundario o contaminación medioambiental. ¿Cómo conservé la muestra? ¿Cómo la envié? Las muestras necesitan ciertas formas de embalaje, de envío. Y eso esa información tengo que registrar en el laboratorio. Primero tengo que saber si el laboratorio me puede hacer lo que yo quiero. ¿Me puede hacer ese diagnóstico? Entonces, ¿cómo ellos quieren que recibir la muestra? No quiero que me echen la culpa a mí que la muestra no iba como corresponde. Entonces, obtención, el acondicionamiento y el envío de la muestra. Claro. Si se fijan, me pidieron que hablara de antibióticos o el correcto uso, porque estas son cosas que inciden en el correcto uso. Tengo que aprender a usar el laboratorio a mi favor. Entonces debo saber qué muestra estoy tomando, para qué laboratorio, qué análisis quiero. El laboratorio no es una caja de adivino, no debe serlo. Debo dar alguna información. Yo siempre pongo esta imagen porque hace bastantes años atrás, y no es que no me haya pasado, no me haya vuelto a pasar de nuevo, pero un día un veterinario desesperado, una empresa, porque no habíamos enviado un resultado. ¿Ya? Nosotros trabajamos estrechamente con los productores y tenemos compromisos de tiempos de respuesta. Y era el colmo porque teníamos que enviar el resultado en 5 días, llevaban como 15 días y no respondían. Y el gallo se acordó de mi madre, de mi abuelita, todo el mundo. ¿Cómo no le había enviado el resultado? Y después que se calmó, yo le dije, ok, ya, ¿dónde está la muestra? Yo no he recibido nada. Pero, ¿cómo no, doctor, si yo la envié? ¿A dónde la enviaste? Universidad de Concepción. Tiene 3 campus, en 3 ciudades diferentes. La muestra la encontramos, como un mes después. Metí en una bodega, porque jamás se dijo a quién iba dirigida. Ya nunca nadie supo de quién era, ni para qué lo que era, ni qué quería. Entonces, debemos dar algunos antecedentes, debemos dar información, debemos usar el laboratorio como nuestro aliado. Debemos empalar las muestras como corresponde. Enviamos muestras para microbiología y no le ponemos gelpack o pingüino, no sé cómo le llaman ustedes a esas cositas de hielo, ¿no es cierto?, de frío. ¿Ya? O le ponemos algo de frío pequeñito y enviamos 2 kilos de muestra. Debemos poner un remitente. Porque si yo como laboratorio tengo alguna duda, tengo que saber a quién le pregunto. A mí, por lo menos una vez al mes me pasa que la secretaria me dice, doctor, ¿usted sabe esta muestra de dónde viene?
¿Sabe para qué viene? Muchas veces de exalumnos vienen, ¿ya? Y la información limitada. Y debemos enviar las muestras por el medio que corresponda, por el medio de transporte que corresponda. Porque dependiendo de qué laboratorio vamos a usar, el tiempo por el cual enviemos la muestra va a ser diferente. Para algunas cosas necesitamos que las muestras se desplacen rápido. Para otras a lo mejor podemos tener algo más de tiempo. Pero tenemos que estar conscientes de eso. Para concluir, en los minutos que me quedan, quiero también hacerles ver que las patologías y los agentes no solo se tratan con medicamentos. Los medicamentos son una herramienta, una de las herramientas que debemos usar, pero no son la única herramienta. Manejar el flujo de los enfermos muchas veces tienen más relevancia o tanta relevancia como el medicamento que estamos usando, el uso adecuado de vacunas o de autovacunas, el que tengamos planes sanitarios como corresponde. Si nosotros debemos saber qué enfermedades tenemos y cómo se mueven dentro del sistema, y debemos estar preparados. Y no se olviden que en producción hacemos prevención, no hacemos tratamiento. Si que hacemos tratamiento estamos gastando una cantidad de plata increíble que no corresponde necesariamente. La climatización de las hembras de reemplazo. Y nunca nos olvidemos que trabajamos con población. No se olviden que nosotros producimos cerdos en base, la producción de cerdos en el mundo está basada en la transmisión de las enfermedades. Cuando en Inglaterra se empieza a diseñar lo que hoy día es un sistema de producción segregado, con grupos todo hecho por fuera, lo que se está pensando es cómo se transmiten las enfermedades, cómo bajamos presión bacteriana o presión de un virus. La estrategia de alta salud está basada en esto, está basada en dar animales antes que se colonicen, lo que hoy día sabemos que es factible solamente para algunos patógenos, porque hay patógenos que colonizan a los lechones a la semana de vida, en alta presencia de inmunidad pasiva, llevarlos a sitios limpios, lavados, desinfectados, manejarlos todo fuera, todo dentro, usar altas normas de bioseguridad. O sea, no se olviden que la producción está basada en cómo bajamos las enfermedades. ¿Ya? Y debemos hacer flujos de animales como corresponde. El problema en producción es que los planteles, por lo menos en muchos países con los que yo trabajo, los planteles crecen en forma desordenada, crecen dependiendo de cómo es el negocio. Y los flujos rara vez son como corresponde. O más aún, los edificios son construidos por un periodo mínimo de 10 o 20 años. Todos sabemos lo que cambia la producción en 10 años. Tenemos más lechones, por tanto ahora ya nos calzan los números. Y empezamos a mezclar dentro de las salas edades. Y yo lo que yo les comentaba, no nos debemos olvidar que trabajamos con una población. Y nosotros tendemos a hablar de promedios. Si los promedios no me sirven en producción. Yo quiero saber, no es que no me sirvan, los necesito, pero necesito saber esta variación. Y si volvemos al centro de la presentación, ¿no es cierto?, que es medicamento, un aislamiento de un cerdo significa que ese es el responsable de los problemas que tengo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Tengo que tomar o abrir varios animales, tengo que identificar qué es lo que está predominando. No se olviden que la población de cerdos es como esto, nunca son iguales. Yo quiero que sean todos negros, todos rosaditos, todos blancos, pero esa no es la verdad. Son diferentes, por muy bien que hagamos todo. ¿Ya? Y lo otro es que los patógenos en general, y esto es válido para las bacterias endémicas dentro de un sistema, tienden a aumentar con la edad. Entonces, si ustedes piensan en una patología cualquiera, primero, los lechones se pueden colonizar en la maternidad. Segundo, como es una población, no todos se colonizan. Y dije colonizar, no enfermar. Se colonizan con la misma cantidad de bacterias. No todos toman la misma cantidad de calostro. Y las enfermedades ocurren por la pérdida del balance entre antígenos, anticuerpos y medio ambiente. Por lo tanto, el cuándo ocurre el cuadro es dependiendo de cuándo ocurre ese quiebre. Esto es lo que nosotros quisiéramos tener
puse como ejemplo de edad destete, que es algo fácil de entender. Tú vas a una granja y aquí destetan 21 días, 22 días promedio. No es a los 21 días y un segundo. Es en promedio a los 21 días o los 22 días. Y cuando tú empiezas a escarbar, esos números no son irreales. Yo me he encontrado con 14 días de diferencia entre el primero que nació y el último que nació. ¿Eso es lo que nos enseñaron para producir cerdo? ¿Dónde está el todo del último afuera? ¿Dónde está a mí me enseñaron, a todos nos enseñaron que mezclar edades no era correcto, y están mezclando edades. Muchas gracias.